Hola, muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 4 y por fin tenemos a un artista de lighting. Tengo el placer de tener a una persona que ha trabajado en una película, ha trabajado en series, ha trabajado en Publi, ahora veremos todo lo que ha hecho ella. Y tenemos con nosotros a Eva Mateo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien, bien, un placer de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué estudio estás? ¿Con qué estáis ahora trabajando? Cuéntanos. Pues ahora estoy en Bluetooth trabajando en un proyecto que no puedo, obviamente, decir de qué va. Top secret. Y top secret, secreto de estado. Sí. Y entonces, bueno, estoy trabajando de forma remota desde Sardañola, bueno, Sí. cerca de, por los alrededores de Barcelona. Y bueno, aquí estamos. Vale. Tú eres artista de lighting, como he comentado antes. Bueno, Sí, coméntanos un poco a rasgos generales qué es un bueno. artista de lighting y Ujú. cómo trabajas tú. Vale. Bueno, de hecho en este proyecto en realidad estoy como artista de iluminación y también de composición. Ah, qué guay. Entonces es como que es como un mix. O sea, es algo que se complementa, porque Claro. llega al final de la pipeline, todo el trabajo de todo el mundo, Sí, pues entonces es como que son dos departamentos pues que están muy unidos y claro. depende del estudio pues o de la producción pues a veces se juntan y forman un uno y a veces están por separado. Por ejemplo, cuando estuve en Spirit eran dos departamentos por separado y ahora mismo pues hacemos el mismo. Y Claro. entonces, respondiendo a tu pregunta, pues, o sea, básicamente un artista de iluminación lo que le llega es el trabajo de todo el mundo. Y Sí. entonces, aparte de iluminar, pues tenemos que chequear que todo esté correcto. Y entonces esto es Ah, como ¿en la... serio? No sabía yo esa faceta que teníais vosotros. Sí, nos llega o sea, nos llega la animación, nos llegan los efectos y simulaciones de ropa y Claro. entonces lo tenemos que ir comprobando y depende de la producción, pues este paso se hace más fácil y en otras pues se puede costar más, pero depende Claro. mucho de la secuencia, de las dificultades técnicas de cada secuencia, porque a lo mejor hay una secuencia que te encuentras que tiene mil cosas, que pasó en Spirit y que habían secuencias que teníamos mil cosas y era Ya como, oh ves. Dios mío. Pero bueno, en el caso es que, claro, una película tiene muchas más cosas que en una serie. Totalmente. Sí, Y sí. entonces es un poco pues saber gestionar esa parte. Sí. Y entonces somos un poco como los pesados porque nos llega el trabajo de la gente y entonces tenemos que avisar a otros departamentos pues las cosas que están mal. Y Vale. bueno, o bueno, más que las cosas que están mal, o sea, que las cosas que se tienen que revisar. Y entonces, pues, por ejemplo, a veces nos llega un plano que tiene la animación tiene una intersección pues bastante heavy, o sea, que tiene una intersección y si es muy heavy, pues se tiene que volver al departamento de animación Vale. y se tiene que hacer fixings de animación o también normalmente, no sé, bueno, te puedes encontrar un poco de todo, Sí, me tampoco hay imagino. que generalizar, Sí. pero sí, es básicamente un poco esa la cara oculta de los lighters. Claro, y vosotras cómo partís, cómo os llega un plano y os llega como una ficha del director que os pone, oye, mira, quiero que a la personaje le dé aquí una luz, que le haga una sombra aquí de una forma peculiar, o todo lo Mm, hacéis vosotros en... Bueno, en realidad bueno, hablando desde mi experiencia Sí, como totalmente. junior, o sea, nos llega pues un set de luces que puede estar hecho por un senior o por un lead o Vale, por el supervisor, depende del proyecto. Y entonces, en base a ese rig de luces, en el caso de Spirit, a mí me llegaba un rig de luces de dos luces, una Key y una Skydome o una bounce o depende de cómo esté conformado el rig de luces. Y sí, entonces depende del plano, si es un plano, por ejemplo, más cercano, pues pues se tiene que complementar con más luces, porque, o sea, a nivel de iluminación, contra más cercano esté, más detalle le pones. claro. Y entonces si está más lejano, pues a lo mejor con dos o tres luces, pues ya funciona bien. Depende mucho del plano. Sí, totalmente. Es como un poco preguntarle, ¿qué necesitas? Y entonces tú Sí, como sí. decirle, como de...
qué es lo que, las luces que necesita. Bueno, es que también es que soy, o sea, me gusta como, no sé, soy como un poco especial en ese sentido, porque, pero bueno. Sí, sí. Y entonces, cuando tienes una escena nueva, cuando la vas a iluminar, ¿qué tienes tú en cuenta? Pues es un poco abstracto, Sí, ¿no? Tu ojo ya porque está entrenado. no, no, sino que no sé, que como que lo hago mucho por instinto, porque es como que tengo a lo mejor pues en mi memoria pues algunas escenas, algunas películas Sí, o lo que sea, y entonces a lo mejor a mí me llegan esas dos luces y yo pienso, pues quedaría muy bien aquí una RIM, una no sé qué. Por ejemplo, sí, me llegó un plano que era un trailer shot, que es un vale. plano bueno, está en la secuencia publicada en el YouTube, que bueno, básicamente ese plano es está Spirit y Lucky que están corriendo, bueno, que la Lucky tiene la estupenda idea de subirse a Spirit y entonces en esa secuencia como que ves que está todo el rato encima y casualmente no se cae en toda la secuencia. Claro, Algo, casualmente. algo milagroso, que por algo se llama Lucky, supongo. Sí. Y entonces ese plano era básicamente que o sea, es un tipo de plano, bueno, de secuencia que es muy dinámica y entonces había como una transición entre luz, sombra y luz. Y Sí. entonces era un plano que hacía así el caballo, entonces luego bordeaba la montaña y luego volvía a salir y entonces en ese pues me iluminé. Entonces le puse que si una fill, una top, una rim, una no Qué sé qué, guay. pero porque me vine arriba y Claro. entonces fue como bastante curioso porque no me dieron ninguna corrección de iluminación y fue ¿En como, serio? sí, fue como, oh Dios Qué mío, pero guay. sí, me la acabo bueno, patillar tampoco, pero como que me he venido arriba poniendo, o sea, tampoco son tantas luces, sino que Claro, son luces como muy al detalle, ¿sabes? claro. Que en realidad ese plano podría haber funcionado con, Con menos. con menos, pero no sé, que Sí. lo integré y lo hice parte de uno mismo, entonces supongo que fue por eso. O Qué guay. sea, y también una de las cosas como bastante curiosas que también se me ha olvidado decirte es que repasamos el set. Y Ah, ¿en serio? sí, de esa misma secuencia nos pasó pues que habían hecho pues bueno, que habían cosas que estaban actualizadas y teníamos que quitar piedras porque se Vale. interseccionaban con la animación y en vez de decirle al animador, oye, mueve al caballo, pues Claro, más curro. es más práctico pues ir quitando piedras. Y Ir quitando piedras. sí. Sí, Entonces sí. teníamos que ir quitando piedras o a lo mejor mover alguna parte también, porque claro, o sea, la cosa es que una cosa es hacer como un entorno que funcione bien al global, porque realmente eran entornos que estaban muy bien hechos, pero claro, a lo mejor tú puesto a cámara y tal, pues ves que Claro. cambian las cosas y claro, es como, pues bueno, ajustamos pues esas piedras que faltan, o sea, bueno, que sobran en este caso, Sí, sí. o mover algún arbusto o cosas así que, bueno, que puede ser como, o sea, que no sé, es como, me pareció bastante curioso porque, claro, cuando empecé en esa producción, pues yo no, tampoco me lo esperaba que tuviera que hacer esas cosas, porque fue Claro. como la primera experiencia así que tuve bueno, que he tenido en película. Y entonces, no sé, como que Qué guay, qué guay. Y en esa producción, en la peli de Spirit, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Os llega todo en un proyecto de Maya? ¿O utilizáis proxies? ¿O cómo lo hacéis? Eh, nos llega todo ya con la versión más acabada posible. Vale. Y entonces, tenemos que, o sea, en teoría depende del proyecto, como ya te he dicho. Los writers o bueno, no, o sea, no, es que depende mucho del proyecto, pero Claro. entonces en el caso de Spirit, pues no había un departamento que se llama Finaling, que este Vale. departamento se encargaba de construir las escenas, de que todo estuviese bien y tal. Y entonces, como que la cosa es que o sea, que chequeamos las cosas porque como vemos el render ya lo más acabado posible, Claro. pues es como que es más fácil ver los errores. Y entonces, pues era pues ajustar subdivisiones del Cat Clark, o sea, el motion blur,
Oh, ¿también hacéis tema de Bueno, cámara y todo eso? no, o Ah, sea, vale. era solo chequear, Vale. porque a veces puede pasar que la persona del layout haya, Sí. porque bueno, ¿sabes? ¿Conoces el tema del pre-roll? O Pre-roll, no. sí, básicamente pues que en una, para que funcione bien el motion blur, o Vale. sea, normalmente Ah, vale, los, sí, sí, ya sé. Vale, entiendo. Bueno, o pero sea, explícalo para que la gente lo conozca. vale, sí, el pre-roll básicamente, o sea, si os fijáis en las animaciones, bueno, cuando trabajéis, os va a pasar que, o sea, las animaciones empiezan a partir del 1000. Y es porque los 1000 fotogramas de antes se hace, pues, por ejemplo, si está un personaje apoyado así, pues ves los 1000 antes que está haciendo así. Entonces, Sí, de sí. pasar de T a estar así. Y es básicamente para que no hayan errores con el motion blur, de que se te vaya como muy a lo loco. Y entonces, Claro. para que no genere artefactos. Y entonces Arnold es bastante delicado. Y entonces, pues el tema del pre-roll pues se tiene que ir con bastante cuidado. Qué guay. ¿Y trabajáis con Arnold, has dicho? Sí, en ese proyecto se trabajó con Arnold. ¿Has tocado algún otro motor de render? Sí, sí, en el trabajo estamos con Redshift Ah, Redshift, ahora. qué guay. ¿Y Sí. dirías que hay mucha variedad en el tema de, bueno, de tu trabajo de lighting? ¿Dirías que hay Mm, variedad? es como bastante curioso porque, claro, recuerdo cuando hice la entrevista para Bluetooth que me preocupé porque fue como, yo soy Doña Arnold, entonces no sé Redshift no lo he si, tocado nunca, ¿no? sí, y entonces como fue el primer, o sea, lo toqué una vez para una prueba de una admisión para, bueno, para otro proyecto que al final no me cogieron, Sí, pero bueno, cosas que te pueden pasar también. qué guay. Y entonces lo toqué para esa vez. Y entonces fue como, bueno, pues a la aventura. Claro, Y entonces realmente te paras a mirar y es lo mismo, pero a lo mejor cambia un poco el nombre, pero los conceptos claro. son los mismos. Sí, me Entonces imagino. tampoco no hay ningún Sí. problema. Es cómo funciona el play, cómo funciona el pause y poca cosa más. O sea que en realidad tampoco, porque como están tan bien montadas las pipelines, a veces Claro, realmente tampoco necesitas un conocimiento tan... A ver, sí que necesitas saber cómo funciona Maya, pero claro. como que te tienes que aprender cómo a trabajar con esa pipeline y entonces es como que te adaptas a eso y ya. Claro. ¿Y cuántas luces dirías que utilizas tú en un plano, en un primer plano y en un plano general? Porque yo tengo mucha curiosidad de saber, porque a lo mejor yo que he hecho proyectos de, a lo mejor un producto o algo súper cercano, de utilizar un HDRI y a lo mejor una luz para que me haga un reflejo guay, pero quiero saber cuántas luces podéis llegar a utilizar vosotras o vosotros en una producción o eso, en un primer plano que sea importante. Pues depende mucho, o sea, de lo que quieras transmitir, del tipo de Claro, plano. Entonces, lo ideal es que, sí, lo ideal es que tengas como unas referencias y un poco, pues, o si no, un color, basarte en un color key o tener referencias y entonces estudiarte pues la iluminación y entonces pues ya saber qué luces te pide. Entonces claro, en un plano general probablemente con dos luces ya tienes suficiente o como mucho o sea, una key, una fill, o sea, un HDRI y sí, una bounce podría ya ser suficiente. claro, Y un plano más cercano, pues pues lo que he comentado antes, que puedes ya tener como más detalles de, por ejemplo, en dos planos que he hecho para un animador, que hay uno que he utilizado cuatro luces, que es un close-up, que es sí. un por aquí, y en otro que es un plano más cerrado he utilizado a lo mejor seis, Wow, pero o sea, porque también qué he locura. optimizado mucho o sea, mi trabajo lo he Claro, optimizado mucho, o sea, mi workflow. Porque sí, es que, claro, añades una luz y es que los tiempos se te pueden ya aumentar bastante. claro, sí, sí. Y entonces es muy importante que lo optimices, porque es que si no, los tiempos se Sí, te tardas la van. vida, ¿no? Sí, 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 entonces, ¿cómo trabajas tú en el sentido de, vale, te llega un plano o te llega un trabajo, tienes que iluminar a este personaje? ¿Cómo haces tú para el tema de prueba y error, obviamente, porque el mover las luces, el tener el preview del render y todo eso, ¿cómo lo haces para que todo sea más rápido?
y todo sea más sencillo para ti. Sí, hay como algunos pilares del lighting un poco. Sí, Que explícalos. hay un libro que, bueno, a ver, no me lo sé de memoria, pero, Bueno, en general, pero sí. sí, como algunos pilares, como por ejemplo el tema de iluminar a los Rembrandt, que es básicamente como era un artista de pintura, Rembrandt. Entonces él lo que hacía para iluminar los retratos era, por ejemplo, pues iluminar toda esta cara y luego dejar aquí un triángulo. Y Ah, sí, entonces es como intentas, por ejemplo, que la Kiss siga el esquema de Rembrandt, luego añades una fill para contrarrestar y luego pues una rim o un par. claro, Y entonces es como un esquema básico y en base a ese esquema pues ya puedes hacer prácticamente la mayoría de los esquemas de luces que pueden haber. Y qué entonces guay. un detalle que sí que me gusta a mí añadir bastante es la top. Es que es una... Ah, Sí, las luces de tops es una luz que te viene por arriba, entonces da como bastante volumen y enriquece mucho los planos. qué Pero sobre guay. todo a cualquier persona que quiera aprender a iluminar, yo lo que sugeriría es que se fijara en los setups de iluminación tradicional. O sea, Claro. que mire como breakdowns bueno, breakdowns. Bueno, no sé si es la palabra, pero ver cómo trabaja un director de fotografía o un director de iluminación. Sí, Y totalmente. sí, o sea, Porque nuestro rollos. trabajo, por así decirlo, es replicar la realidad. Entonces, cuanto más Sí, tengas de referencia lo que es cámara o el mundo en sí, mejor te va a salir tu trabajo, por así sí, decirlo. exacto. Sí. Sí. Y tengo una pregunta una curiosidad. Cuando trabajáis con una animación, ¿linkeáis las luces al personaje? Para que cuando él se mueva, Eh, las luces se muevan con él. a ver, aquí tengo como un hashtag dato curioso. Pues, o sea, para el proyecto, en el primer proyecto en el que trabajé, que fue en un spot publicitario para un supermercado portugués, Ah, qué guay. Continente. Pues en ese proyecto, pues como el estilo era Toon Shader y queríamos que las luces de los highlights pues estuvieran, porque era básicamente pues un poco el mismo esquema que te he comentado antes, Vale, de una aquí y luego las rims. Entonces para hacer las rims teníamos que poner varias luces y algunas sí que las linkábamos porque si no se veía muy 3D, entonces lo claro. emparentábamos. Pero como norma general yo no lo sugiero. O sea, no, No, prefiero antes que la luz esté más alejada y más potente claro. que esté linkada, porque queda raro, porque al Ya. final es como una luz que te sigue, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces es un poco raro, a no ser que sea un Algo 2D. específico, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y cuando tenéis a lo mejor dos planos seguidos, es decir, una cámara que enfoca a un personaje y luego en el siguiente plano sea otro tipo de cámara, ¿utilizáis el mismo setup de luces o lo Sí, adaptáis a...? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, en una de las secuencias de las que se me hizo más difícil de trabajar en Spirit era precisamente una secuencia que era una conversación en el tren con la chica con su tía. sí, Y era plano contra plano. Y entonces sí, se nos hizo como bastante duro, la verdad, porque es difícil mantener la raccord en ese sentido, que todo funcione bien y tal, porque, claro. o sea, era un setup de luces que estaba bien hecho, pero que tenías que ajustar algún par de cosas en algún plano, porque a veces sí que te puede funcionar, pero otras veces pues tienes que ir ajustando cositas, porque quieras o no, una de las cosas que tenemos como deseos, como los lighters, es que a veces los animadores, pues quizás en un plano contra plano, pues puede ser que el personaje pues lo hayan movido ligeramente y entonces lo que te Ah, funcionaba en uno, pues a lo ostras, mejor es se ha verdad, no lo había movido un poquito y pensado. es como, Wow, ups. No, ya pero ves. tampoco pasa nada, es algo que forma parte de nuestro trabajo, pero Sí, es como que a veces puede pasar que, o sea, a ver, también hay muchas cosas que se falsean y entonces, sí, me imagino. sí, Tendréis millones de trucos ahí, sí, el gremio los de los lighters. animadores, sí, los animadores son los mejores haciendo trucos para mí, Sí, ¿no? Claro que sí, vosotros lo veis todo. Ahí veis sí, que a lo mejor solo se le ve la parte de aquí y los pies lo tienen así como súper raros, ¿no? sí, sí, o Qué los tienen guay. en tipos o, sí, Claro. Vale.
Una pregunta es, ¿cuál dirías que son las claves que tiene que tener o tiene que saber todo artista de lighting? ¿Claves en qué sentido? Claves de que tú tengas que conocer X técnica o cuando tú te venga un plano, cada plano que tú sepas que puede existir, decir, vale, me viene un plano general, sé que este tipo de luz es la que voy a utilizar. Me viene Mm, un plano, yo qué sé, tipo de la cintura para arriba, vale, sé este tipo de luz que es la correcta para este tipo de plano. sí. Pues bueno, a ver, cuando tienes experiencia de junior, entonces en ese sentido no tienes que pensártelo mucho porque ya te llega un trabajo heredado de alguien con más Claro, experiencia que tú. Entonces, al final es un poco que depende mucho del plano que te llegue. Si te llega a unos planos que tienes que machear la raccord, como puede ser en el caso de un plano contra plano de una secuencia que puede ser una conversación, pues ahí sí, no tienes mucha libertad en ese sentido. Porque, o claro, sea, no es lo mismo que cuando te llega un unique, que, bueno, a ver, aquí también abro un abanico a los tipos de planos que existen en el lighting, que básicamente sería el master shot, es el que define la iluminación de una secuencia, o a lo mejor puede ser o sea, normalmente es como que es como una familia, ¿sabes? Que es uno como el abuelo, luego el padre, el hijo, no sé qué. Y claro, entonces hay, o sea, si te llega, por ejemplo, un Unique que, o sea, de que tuve o sea, que creo que sí que fueron Unix. Bueno, no estoy muy segura, porque tampoco te llega el nombre, en plan, es un Unique. claro, me Entonces es imagino. como que lo intuyes. Entonces, si te llega un Unique, pues sí que tienes como más libertad, pero por ejemplo, si te llega un Children, que es básicamente pues el plano como pues por ejemplo, de una conversación en el plano contra plano, pues entonces no tienes tampoco mucha libertad en ese Claro, sentido de poder decidir qué luces o no. claro, Pero claro. esa pregunta iba más enfocada a proyectos personales o... También, sí. A lo mejor a alguien que esté empezando en Lighting, ¿cuál le dirías tú que son las claves que tú dices, joder, esto haberlo aprendido cuando estabas empezando hubiese sido de gran ayuda? Sí. O sea, yo creo que lo que me hubiese gustado que me hubiese dicho alguien es que simplificara o sea, el trabajo que hago porque es que yo creo que es lo mejor. O sea, Sí, creo que en cualquier departamento en realidad. Porque a veces totalmente. tendemos a complicarnos, a pensar que las cosas son mucho más difíciles de lo que parecen, pero en realidad son más fáciles de lo que aparentan. A ver, Sí, todo tiene sus dificultades, obviamente. claro. Tampoco estoy diciendo que aquí que todo esté chupado, pero, Sí, hay planos y pero planos, ¿no? sí, o sea que al final es simplificar, si podéis simplificar o sea, ahorraros tiempos en, por ejemplo, pues utilizar programación también un poco. Por Claro. ejemplo, en las render layers puedes poner un poco de código. Bueno, a ver, que tampoco es un código que digas, oh Dios mío, he hecho aquí la línea de Python más complicada. No, que no es ni Python. O sea, Claro, básicamente es poner por ejemplo, si quieres hacer una selección de, yo qué sé, pues, o sea, y otra cosa que también abre un abanico, que es tener bien nombradas las cosas, porque, súper, súper importante, sí, sí. sí, porque si tienes bien nombradas las cosas, por ejemplo, si tienes una de las cosas que nos pedían los compers era que sacáramos los reflejos por separado. Vale, Y, por ejemplo, una forma rápida de esconder los vidrios, pues podrías añadir una línea de código diciendo glass entre dos estrellitas y entonces le pones la visibilidad a cero. claro. Entonces es como que ya te olvidas de esto y no tienes que ir a Lowliner y decir aquí Sí, estás. apagar, ¿no? Sí, sí. Esto que has Y dicho es súper, súper importante porque yo he trabajado con gente haciendo un corto que era sí, súper, súper, súper desastre en el tema de nombrado, el tema de carpetas, el tema de las sí, versiones, que, ¡fua! Por favor, señores, si trabajáis con equipo, tener estructura porque el día que tú no estés o el día que falle algo, si tenéis que encontrar un archivo o tenéis que encontrar algo, el que venga os va a echar, vamos, de arriba se va a acordar de vuestra familia entera, ¿eh? Sí, Sí, sí. no, simplemente pues eso, simplificar y intentar hacer las cosas que pensarlas de una forma como si tuviera que coger el trabajo de alguien, pues Claro, como me totalmente. gustaría a mí recibirlo. Sí, Porque a veces, o sea, nos pasa que a lo mejor ponemos 30 layers, o sea, por ejemplo, en el Photoshop.
A mí yo he pecado de eso, o sea, son cosas Sí, todos. que yo creo que todos pecamos. Sí, Que por sí, sí. ejemplo hacemos un ajuste y por inseguridad pues hacemos una capa más y decimos, o sea, ponemos pues un poquito de brillito. Claro, Y entonces es como que, no sé, que intentar hacer las cosas lo más sencillas posibles y que el trabajo que cuando enviéis o sea, el trabajo que hayas hecho tú a otro artista, que lo entienda. claro, Eh, y si tenéis dudas, pues se lo preguntáis, porque, también. o sea, la gente a veces es como que le llega un... O sea, me pasaba con unos amigos míos que les llegó el trabajo de otro chico y me preguntaron, Eva, ¿tú sabes cómo se hace? Y yo, bueno, a ver, mándamelo, intento ver qué es y cuando lo vi, habían cosas que entendía, otras que no, y digo, bueno, pues se lo preguntamos y no pasa Claro, nada, es sí, que... sí, totalmente. Porque al final se tiene que preguntar, sobre todo hacer preguntas. O sea, Sí. tampoco preguntéis cosas muy obvias, intentar hacer preguntas inteligentes, eso sí que también os sugiero. Sí, sí, Que para que no no... os miren con cara rara, ¿no? No, sí, no, más que nada que pueden ser preguntas que a lo mejor te puedan servir de utilidad para otras personas. Y Claro. que, por ejemplo, nos pasó que teníamos como unas cortinas duplicadas porque unas eran simuladas y a lo mejor las otras no, bueno, sí, que no tenían simulación y las otras sí. Y entonces salían duplicadas y era como, ¿por qué tenemos doble cortina? Claro. Y yo hice esa pregunta y yo pensaba que estaba preguntando una pregunta súper obvia y después un compañero dijo, ostras, sí, porque a mí también me pasan los planos y no sé cuál esconder. Y entonces al final la lead le preguntó a un foro que teníamos para hacer preguntas en plan, escuchad que tenemos dos cortinas duplicadas, ¿cuáles son las correctas? Claro. Entonces, que a veces es que no os Que cortéis nadie si tenéis... muerde. Exacto, o Sí. sea... A lo mejor en el cole sí que la gente muerde, Sí, ahí está, en pero cole sí. en el mundo laboral la gente no muerde. Sí, sí, Y totalmente. si muerde, pues no No mola. merece la pena, ahí está, Esa. totalmente. Sí, sí. Vale, quiero preguntarte, esto es, Ujú. vamos, curiosidad total que quiero preguntarte, ¿qué tipo de sentimiento es el más complicado de transmitir a través de la luz? Yo creo ¿Sentimiento o que emoción? los que depende, o sea, porque por ejemplo la ira o la frustración, cada uno la vive de una forma y Claro, reflejarlo en una misma quizás es el sentimiento que más difícil sería de transmitir. Por ejemplo, la felicidad es sencillo porque la asociamos con el sol, con el buen tiempo. sí, Una de las cosas que me he fijado mucho, que bueno, desde hace tiempo, bueno, yo creo que todos, que nos pasa en las películas que cuando alguien está triste está lloviendo, o cuando sí, alguien está contento pues está soleado, pues son cosas que las tenemos como asociadas, pero en cambio como la ira no se acostumbra a tratar mucho, pues tampoco sabemos muy bien cómo interpretarla. claro. Pero sí. ¿Y has tenido algún Y trabajo que hayas tenido que iluminar a una secuencia o un plano que el personaje tenga, bueno, esté enfadado o tenga ira? no, pero de momento no, me gustaría. O sea, la Sí, verdad es que es algo que me gustaría porque es un tipo de emoción que creo que también es interesante de tratar. Pero sí que en lo que te había comentado antes de los dos planos del animador, había uno que sí que era un villano y pensé, ujú. ostras, por fin hago un villano. Entonces le puse una luz verde Sí, y la gente suele asociarla con la luz roja, porque sí. pero también es la luz verde. A Ah, veces incluso los ojos del personaje son de color verde. ah, ¿en Cosas, serio? Ostras, de sí. verdad. Bueno, es verdad. Sí, 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 qué guay, qué guay. ¿Y cuál dirías tú que es tu emoción o lo que más te gusta de iluminar? A ver, quizás la que... O sea, no sé, me gusta un poco el tema de la teatralidad. Vale. Entonces, es como que, por ejemplo, uno de los proyectos del portfolio que le tengo más cariño, que es el de la chica de color, bueno, negra. Bueno, a mí me Sí, gusta, sí, la que sí, tiene... la que tiene el esparadrapo, pues quizás es uno de los proyectos que más me ha gustado porque precisamente era como transmitía mucho una emoción muy clara, que era como, sí, quizás es una de estos tipos de emociones que cuesta más de saberlos interpretar y no sé, como que
cuando estuve buscando referencias, más o menos, pues encontré pues un setup de iluminación de publicidad, que es de estos que están súper forzados y tal. Y entonces pensé, anda, pues no es mala idea, pero lo voy a llevar a mi campo. Y Claro, entonces lo hice como más sutil, lo de las rim lights, también la luz la aquí la hice como más suave, que marcara bien las facciones de la cara. Y entonces, no sé, es una de las cosas por eso que me gustan tanto las tops, porque marcan muy bien lo que serían los volúmenes de la cara. claro, Entonces, es como que es un poco, pues eso, que al sí. final Qué guay, qué es guay. un Y poco... vosotros también trabajáis con... Porque no sé por qué hace tiempo vi que la gente iluminaba sus escenas y había veces que ponía como meshes que bloqueaban la luz para que a lo mejor había un camino por donde pasaba el personaje, pues ponían una luz, pero ponían como una capa, pero con un hueco para que solamente iluminara el camino del personaje. ¿Vosotros lo utilizáis Sí, como... Ah, sí lo sí, utilizáis. Qué guay. sí. Sí, o sea, falseamos bastantes cosas en realidad, porque claro, o sea, puedes tener, a veces son espacios como muy cerrados y tienes que Sí, falsear para que se vean como más lejanos o vale. cosas así. Y a veces depende mucho del color key que te llegue. Porque a lo mejor te llega un color key que dices, hola, es precioso, pero a lo mejor no es físicamente correcto y entonces tienes que falsear cosas. Claro. Y entonces teníamos, bueno, tuvimos planos en Spirit, pues que pasaba eso, pues que el color key era de una Pero forma, color key, entonces a qué te refieres con color key? el color key es la pintura que, porque Como la paleta de colores. no, color key es una ilustración Ah, vale. que ilustra la iluminación de los master shots. Vale, vale, vale. Entonces Pues sí, sí, sigue con lo de antes, que no sabía a qué te referías con eso. sí. Entonces, bueno, pues es eso un poco la idea es seguir el color key. Y Claro. entonces en base a ese color key también haces los children y todos esos planos Qué guay, de qué los que... guay. Sí, sí. Y también he visto mucho que, por ejemplo, en Cinema 4D hay un plugin que es, bueno, un grupo de chicos que se llama Grayscale Gorilla. Y Ujú. esta gente tiene como un plugin que es como estudio y tienen las luces, pero como modeladas las luces de realidad, como si fuesen de Ya, estudio. ¿Eso lo utilizáis vosotros o utilizáis no, solamente las formas directamente de Arnold, por ejemplo? yo creo que es un poco postureo. En plan que, Ah, vale, a ver, está bien. O sea, yo creo que sí, está bien. Tampoco está mal. No te diré que está mal, pero, o sea, cuando digo postureo es que no lo... O sea, eso carga más la geometría porque claro, piensa que tiene más geometría, que... O sea, que está bien, no digo que esté mal, ¿vale? claro. Porque Es después cuando añadir por haces... añadir, ¿no? Sí, que realmente no lo he usado nunca eso en producción, pero... Claro. Sí, sí. ¿Y vosotros tenéis que crear vuestros propios HDRIs o eso viene de otro departamento o tenéis como varias carpetas donde tenéis ya los que habéis utilizado? Sí, la cosa es que hay como una, o sea, o sea, cada estudio tiene como una librería ya de assets y Claro. entonces los HDRIs pues los cogemos, bueno, los cogen los leads y los seniors de allí mismo. Y bueno, supongo que en la previamente, esto no te lo puedo confirmar porque tampoco he sido nunca lead, entonces Claro, claro. supongo que lo deciden en las reuniones que tienen entre ellos. En Claro. plan, esta secuencia, pues utilizaremos este HDRI y cosas así. Sí, sí. Bueno, y coméntanos un poco cómo es tu día a día actualmente en el estudio en el que estás ahora. Vale. En donde estoy ahora, lo que hago al llegar al ordenador, porque Sí, sí. ya no Que es es llegar a la bien... oficina, sino es llegar al ordenador, Sí. es un poco, o sea, lo primero que hago es abrir el software de producción, y que sería o F-Track o Shotgun, bueno, en este caso es F-Track, y ver los renders que se han terminado, porque muchas veces dejamos renders haciendo, ¿sí? Vale. Y entonces llegamos, los chequeamos y los añadimos o los publicamos para las reviews o para lo que vaya a hacer falta. Y Sí. entonces después lo que hago normalmente pues es chequear estos renders, ver si hay errores o si está todo ok. Si están todo ok, pues lo añado a la carpeta
que te he comentado antes. Claro. Entonces, si hay fallos, pues los pongo en una lista. Me hago como muchas notas, tengo como no sé cuántas hojas ya con notas. Sí, Y ¿no? entonces porque claro, el ritmo de una serie es mucho más alto que o sea, bueno, el ritmo, sí, o sea, tienes la tasa de shots bastante más alta que en una película. Sí, me Entonces imagino. tenemos muchas cosas o sea, tenemos que hacer muchos shots al día. Y entonces me hago una lista de los números, le digo cada uno en plan, este le falta este le falta otro. Y entonces de esta forma pues voy un poco a veces a machete. A Soy por un todas, poco, ¿no? sí, soy un poco bruta en ese sentido. A veces cuando estoy como muy en mi día, voy como súper poco. Claro, sí, sí, sí. Y para Entonces, hacer reviews de los planos que, bueno, a lo mejor tú haces o hace tu equipo, tenéis reunión semanal, habláis un poco, oye, esta luz aquí, o dais feedback entre vosotros, ¿cómo lo hacéis vosotros? eh, en donde estoy ahora, lo que hacemos es dos reuniones en plan de equipo. ¿Vale? Y entonces en estas reuniones pues vamos, o sea, si hay alguna actualización importante, como por ejemplo alguna herramienta que se haya actualizado por lo que sea, pues nos lo comenta el lead. También puede revisar planos que hayamos hecho y nos dé feedback. ¿Vale? Y entonces es un poco para ponernos al día, aparte de ponernos Claro. al día con el off topic, Sí, sí. pero y entonces la idea es eso. Y después tenemos una reunión también semanal con el supervisor para que también es un poco, nos dice las noticias de todo. Ah, qué guay. O sea, en las noticias de todo me refiero a actualizaciones y eso. Pero Sí, sí. entonces nos actualiza un poco todo y entonces también nos hace, tenéis alguna duda, cualquier cosa y tal. Y lo que me gustan de los británicos que es que son como muy, a veces aquí a lo mejor nos parecen fríos, ¿vale? Pero es como, ¿hay preguntas? No, vale, pues cerramos llamadas, ¿sabes? Es Claro, como, venga. venga, para otra cosa, mariposa. Así Sí, que, sí, totalmente. y en ese sentido son como muy ágiles. Sí, es algo que me gusta mucho de su cultura. Claro, que van a lo que es la faena y a sacarla adelante. Sí, exacto. ¿Y cómo estás viviendo tú el trabajar desde casa? ¿Dirías que te gusta más que estar en un estudio o tienes ganas de ir a un estudio y trabajar con gente y ver en qué están liados o cómo? Pues la verdad es que, bueno, al principio me costó, o sea, porque en la primera experiencia sí que la hice en el estudio, Sí, entonces sí que he hecho un poco de menos el hecho de ir en físico, pero creo que el futuro es hacer un modelo híbrido, sí, porque, totalmente. Que o tú sea, puedas decidir porque los días que quieres ir al estudio o los días que sí, haya una reunión porque viene un proyecto nuevo o tenéis ya que entregar como todo. mm, Esos días a lo mejor sí ir a la oficina o bueno, cuando tú quieras, sí, sí. sí, yo creo que será lo mejor, porque al final es un gasto ir hasta la oficina. Sí, totalmente. O Y sea, para, tiempo y dinero. sí, o sea, yo sí, si no fuera por el remoto, tendría que estar en el Reino Unido pagando un alquiler, el transporte, la comida, bueno, mil Sí, gastos. Y desde aquí, bueno, que también los podría tener desde aquí, pero claro, claro. el coste de vida en el Reino Unido es bastante más Oh, alto que en el de totalmente. aquí. Y Sí, sí. entonces, no sabría hasta qué punto me renta. Bueno, yo digo mucho la palabra rentar, pero... No pasa nada. Y Y, ahora que has dicho esto de que, claro, de que tu empresa está en Reino Unido y tú estás aquí en España, ¿cómo es el tema de, te pagan igual que si tú estuvieras allí trabajando? ¿Cómo va el tema del mm, IVA? Todo eso. vale, interesante esta pregunta. Sí, porque ahora que lo he pensado, digo, puede ser interesante, sí. Pues bueno, o sea, básicamente o sea, soy freelance, que es profesional independiente allí. Vale. Hasta hace no mucho pensaba que era autónomo, pero no, precisamente soy como profesional independiente, que es como un entremedio bueno, yo lo veo como un entremedio de autónomo y contratado, Vale. que a lo mejor me estoy equivocando y me estoy aquí inventando algo, pero Bueno, tu experiencia es lo que importa, sí, sí. sí, bueno, que en realidad esto es puro papeleo. A mí mientras me tenga un sueldo y Y esté puedas trabajar, trabajando, sí, sí. sí, me da un poco igual lo que sea, así que... Sí, sí. Pero, y entonces la cosa es que aquí en España soy autónoma, o sea, sí, soy autónoma. Vale, Y entonces yo hago las facturas y digo los días que he trabajado y cobro por día que trabajo. vale. Y Eso lo haces entonces, tú y no lo hace el estudio por ti. no, eso lo tienes que hacer tú Vale,
porque, bueno, porque tienes mejor control de los días que has trabajado, También. básicamente. Sí, sí. Y entonces yo lo envío este PDF a Account y entonces Account me acaba enviando, pues haciendo la transferencia. Vale. Entonces normalmente lo ideal es pedirles que te hagan ellos la conversión de pounds a euros. Ahora, sí. Sí, porque si no te comes tú la comisión. Ah, vale. Y así como consejito del día. Para todos vosotros y Sí, vosotras, sí, sí. sí. Entonces, bueno, básicamente en el Reino Unido pues se trabaja por día. O sea, les da igual como si son... Bueno, a ver, lo ideal es que estés atento a las 7 al horario que te establece en el contrato, Claro. pero a lo mejor si puedes hacer la faena en menos tiempo, pues mejor. Sí, sí, O totalmente. entonces lo ideal es eso, pues que, bueno, a ver, se tiene que trabajar esas horas, tampoco digo que no. Claro, porque vosotros cada día tenéis como, ¿trabajáis por objetivos o... Vale, tengo Mm, 8 horas y en estas 8 horas voy a trabajar las 8, aunque hoy me pidan solamente iluminar estos 2 planos, por ejemplo. o sea, normalmente, o sea, por cómo trabajo yo intento trabajar por objetivos. Sí, Y entonces lo ideal es eso, trabajar por cómo te sientas más cómodo tú. Pero a veces te pueden salir problemas y te estás más rato con esos problemas. claro, Pero lo ideal es que si tienes problemas también lo comuniques al lead. Y claro, entonces totalmente. arreglarlo entre los dos. O a veces es un poco pues que no te quedes tú con el problema, ¿sabes? Porque a veces nos hacemos demasiado responsables de los problemas que tenemos y entonces es mejor a veces pedir ayuda a otra persona porque a lo mejor es algo tan tonto como, por ejemplo, pues desactivar una cosa Claro, o pero cualquier estás otra cosa. tan enfocado en el problema de ya estás con ansiedad, con estrés de que, guau, no puedo, no puedo, no puedo. Y claro, también tienes Sí. miedo de decir, joder, se lo tengo que comunicar o pedir ayuda a mi lead, pero a lo mejor ve y dice, joder, que me equivoco a lo mejor en una tontería y no quiero que sepa que me he equivocado en esto, por así decirlo. Sí, que te da hasta como vergüenza, pero Sí, totalmente, pero bueno, claro, si no te sale, tienes que sacar la faena y si sí, la única solución es preguntándole a tu lead, pues no queda otra. sí, aparte es que también es, o sea, tampoco tienen que dar por hecho que sabes algunas cosas, porque, o Claro, sea, hay alguna cosa que a lo mejor no te la hayan explicado, tú no la sabes. Me pasó con Spirit que había una forma de hacer las render layers que era utilizando colecciones, o sea, vale. sets, que yo no la conocía esta metodología y cuando vi las render layers dije, ¿pero qué esto qué es? ¿Esto qué es, no? Y ¿Cuándo han entonces, metido esto en bueno, Maya? ¿cómo funciona esto? Y Sí, entonces sí. pregunté a un compañero y ya me lo estuvo explicando y todo bien. O sea, incluso pues mejor porque al final acabas aprendiendo cosas nuevas y eso mola. Sí, Irse aprendiendo cosas, o sea, en cada producción siempre vas a aprender algo nuevo. Es algo de lo que más me gusta de mi profesión es eso, pues que siempre te vas a encontrar como algo nuevo y eso pues mola. Hay claro. quien eso le genera pues, o sea, estrés o angustia o Sí, cualquier otra cosa, pero a mí personalmente pues me gusta el hecho de poder pues eso, pues trabajar en algo que siempre se está como actualizando y tal. claro. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te empezaste a interesar por el mundo del lighting? ¿Tenías antes como un background de, no sé, iluminadora de sets, a lo mejor? No sé. No, la verdad es que fue mucho por casualidad, porque Sí, sí, porque en la universidad teníamos la asignatura de lighting en segundo de carrera, que por aquel entonces como, o sea, bueno, a mí, o sea, básicamente a mí siempre me ha fascinado el render. Entonces, vale, desde que, porque en principio quería ser artista de shading y texturas, vale. y entonces, porque me gustaba mucho el shading. Y entonces cuando hice la asignatura en cuarto de carrera de iluminación me di cuenta que lo mío, o sea, lo que más me gustaba era el lighting. Qué Entonces me guay. puse, me puse muy a saco a hacer a sacar una reel. Sí, Y entonces, sí, por aquel entonces hice, pues, bueno, una decisión que tomé que fue básicamente preguntar a animadores si podía iluminar el plano, porque claro, en ese momento pues no, no había mucha gente que tampoco conociera el trabajo que hago.
Claro. Y entonces, pues es eso que escribes tímidamente a los animadores en plan, hola, Hola. me Vamos a gusta trabajar iluminar. juntos. Me gusta iluminar, sí, sí. Además que también le haces como un favor porque el tú tener un plano con tu animación que sea buena y también Sí, tengas una buena iluminación, joder, como siempre dice todo el mundo que una reel primero entra por los ojos. sí, Entonces, sí, si está bien exacto. iluminada o correctamente iluminada, joder, tu Sí. reel va a destacar muchísimo. Sí, lo que pasa es que yo preguntaba ya a animadores que ya estaban trabajando, entonces eran Ah, planos suyos de cuando ellos estudiaron. claro, Y entonces se lo comenté a una chica de la escuela de Animum, vale. y entonces Animum retuiteó ese plano, y entonces, porque claro, era una animación de una de sus exalumnas, Sí. y entonces pues me empecé a tener como muchos seguidores y fue como, ¿pero qué está pasando aquí? Y ya todo Y el mundo bueno, diciéndote, ilumíname, ilumíname la animación, ¿no? ilumíname algo. Sí, sí, totalmente, qué guay. Vale, ¿qué dirías tú que es lo más complicado de iluminar en 3D? Mm, lo más complicado. Sí, Hay quien te diría que cuando se mueve mucho el personaje, pero vale. depende mucho. O sea, a lo mejor si es un personaje que está en close-up y se va moviendo mucho, pues quizás. Bueno, es que no, tampoco, porque en realidad no. No te sabría decir. Porque Es fácil todo entonces, ¿no? no, tampoco es eso, Ya, sino ya, que ya, es no verdad. lo veo como una dificultad, lo veo Claro, como un reto, entonces no cada me plano es un resulta un reto, sí, problema. sí. Yo quiero Entonces, saber cómo lidiáis vosotros con, por ejemplo, ponéis aquí una sombra, una luz, perdón. ¿Cómo lidiáis con que a lo mejor allí proyecte una sombra que nos gusta? ¿Cómo hacéis para lidiar con... Claro, ponéis muchas luces, pues cada luz supongo que tendréis puesto que castee una sombra. ¿Cómo hacéis para que todo quede unificado? vale. Lo ideal, como te he comentado antes, es que si simplificas mucho el trabajo que También. haces, pues te lías menos con las sombras. Y entonces, o sea, hay shots que a lo mejor requieren una iluminación muy independiente del set y del personaje. Y a veces ilumino lo que sería el set aparte y luego el personaje aparte. Y Claro. entonces, si los haces aparte en dos render layers diferentes, pues no tienes ese problema de las sombras, como has comentado antes, de que te aparezca una sombra sospechosa y esas cosas. Sí, sí. Vale, vale, entiendo. ¿Y qué dirías tú qué planos o qué tipo de trabajos beneficia a un artista de lighting para tener una reel bonita y poder conseguir un puesto, su primer puesto, por así decirlo? Sí, o sea, lo que le aconsejaría es que iluminara personajes y actings, porque es lo que Vale. vas a hacer. O sea, empezando siendo junior, es lo que te va a tocar hacer. Porque veo bastantes reels y o sea, que son de planos que son a lo mejor entornos, que también están muy bien. O sea, al final, si sabes iluminar de todo, eso es mejor. Claro. O sea, si puedes tener variedad en tu reel, pues guay, pero hay gente que a lo mejor se empeña mucho en planos muy abiertos y aparte que eso te da mucho más trabajo, hacer un plano abierto y un plano más cerrado te da menos trabajo, porque a lo mejor, bueno, esto que se quede entre nosotros, pues a lo mejor puedes hacer un entorno pues muy sencillo, pero si lo desenfocas, pues También. tampoco hace falta que le añadas tantos detalles. Claro, Y totalmente. entonces es eso. Sí. Pues al final, una de las formas en las que pienso yo es un poco eso, pues o sea, porque hay gente, o sea, me pasó, o sea, pasó a unos compañeros de la universidad con el TFG, que claro, los assets cada uno tenía texturas a 8K y era a lo mejor un asset que estaba ¿En por serio? aquí, por aquí atrás y es como, vale, queda estupendo para tu portfolio, Claro. pero no, Óptimo. no es óptimo. Claro. Bueno, pero yo creo Porque que de eso hemos pecado un poco todos, de al sí, sí, principio pero poner 20 subdivisiones para que no se vea ni un poco que está sí, mal modelado, bueno, mal modelado, que tiene baja resolución, pero claro, si se ve al fondo, es que no te tienes que preocupar de nada,
de que Bueno, a se ver, vea... un poquito sí, Bueno, pero... pero si se ve eso, se ve con blur y no se nota que lo tienes eso en low poly, mm, mientras que se note la silueta y todo eso, sí, yo creo que tienes que tener también como en mente el nivel de detalle o dónde mm, va a estar colocada tu cámara, en qué va a estar pendiente el ojo. También tiene, yo supongo que también, bueno, en tu caso está en producciones, el tema del timing, del deadline, que a lo mejor no te puedes sí, enfocar tanto en pensar, vale, tengo que iluminar esa parte de atrás para que quede perfecta, pero bueno, primero te tienes que enfocar en lo que es importante. sí. O sea, es que al final te tienes que enfocar en lo que importa, porque es Claro, y tienes que también tener la... Bueno, a ver, no, tener que tampoco es la palabra, sino que eh, al final es importante, pues eso, sacar la faena adelante. sí, Y entonces depende mucho del momento de la producción, porque pueden haber momentos críticos en los que se te acumula mucha faena y tienes que sacarla adelante. claro, Y entonces nos puede pasar eso, pues que se nos acumule mucha faena y que empecemos pues que se nos note que más flojos sí. o por lo que sea. Y al final es eso, saber sacar la faena adelante y seguro que de algo bueno sale de ahí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya para terminar, en Instagram podéis seguirme, Javi Rivas 3D. Siempre que viene un invitado, pongo en una historia una cajetilla para que hagan preguntas, pues eso, al invitado o a la invitada. En este caso puse que venía un artista de lighting y nos han hecho 3 preguntas y la primera de ellas nos la hace Samuel Picón y pregunta, en términos generales, ¿cómo se puede lograr una buena iluminación para ambientes oscuros o de noche? Buena pregunta. Bueno, o sea, lo que me gusta hacer a mí es sacar un render con los rangos de grises y de luminancia, pues lo más, bueno, neutro tampoco. Lo ideal es que saques las cosas lo más limpias posibles de lighting, pero sí que intento dejarme un rango pues de oscuros y eso. Entonces, una de las cosas que también me ayuda mucho es trabajar en haces Ah, vale. que es un color space que básicamente el tema de los negros y los blancos pues te los detallas súper bien. Y, o sea, que tienes más rango básicamente Más rango de... dinámico. Sí, exacto. Y gracias, Nada, nada. porque a veces me lío un poco explicando. Y, y entonces lo ideal es eso, pues que trabajes en haces para ese tipo de escenas y, y entonces utilizar, o sea, hacerlo oscuro, pero que tengas unos rangos en las sombras y en las luces, o sea, los Claro, puntos más iluminados. O sea, siempre intentar que no se os quemen las cosas porque a veces lo ves así que lo ves como muy quemado, o sea, y eso pues al ojo pues no se lo acaba de creer. claro. Entonces, una de las cosas que también me ayuda es pensar, si tú lo verías, tú te lo creerías o realmente, o sea, intento como siempre juzgar las cosas como si no, como si fuera otra persona. Sí, Y totalmente. entonces es como que se te hace más fácil porque no lo ves tanto como, oh, es mi niño. O sea, Claro, olvidaros de eso porque o sea, los trabajos que hacéis en producción pasan por muchas manos de muchas personas y al final no va a ser nada vuestro. O sea, va a ser como esto o sea, yo he contribuido en esta fase, pero no es tuyo ese plano. claro, totalmente. Y, y entonces, bueno, volviendo al tema de estos oscuras, pues es eso, utilizar luces para un HD, bueno, si es un interior, un HDRI es un poco, Mm, no es óptimo porque genera mucho ruido. claro. Entonces, buscar formas siempre de falsear las cosas y, y eso, y tampoco os vengáis muy arriba con poniendo luces que no sé, Optimizar, ¿no? sí, sí, optimizar. Porque Sí, sí. con... No digo que iluminar sea poner 4 luces, pero si simplificáis vuestro trabajo, pues mejor. Claro. Y entonces, lo que Bueno, les realmente el sugeriría... trabajo no es, o sí será poner 4 luces, pero hay que saber la temperatura de la luz, cómo poner la luz. Hay Sí, tanto que a lo mejor sí es poner 4 luces, pero
tiene que tener un trabajo detrás que a lo mejor una persona que no sea artista de lighting pues no va a tener ni idea de cómo iluminar una escena correctamente. Mm. Sí, o sea que hay mucho trabajo detrás, muchas Sí. pruebas, muchos ensayos de prueba y error. Y una de las cosas que también estoy implementando en mi workflow Mm, es en hacer como un render un poco sucio, vale, luego pasarlo a la compo, hacer como una compo bien trabajada, como si fuera un color key. vale. Entonces, en vez de hacerlo pues directamente pues en Photoshop y toda la pesca, pues lo hago en compo. Lo hago en Next Vale. Level a lo mejor, pero Sí, sí, ahí tienes... no, pero, o sea, bueno, se lo he comentado a algunos amigos míos que están en el curso de Focus y resulta ser que sí que se hace así que tampoco me estoy inventando nada Claro, a nuevo, lo mejor tú harás pero eso. Tú haciendo problem solving un poco, has descubierto una forma que realmente es como se trabaja en la industria, sin saberlo, sí, por así decirlo. sí, me ha pasado con algunas cosas y no sé, es como bastante curioso, pero, pero sí, sí, o sea, si os sirve eso, hacer eso y entonces, si hacéis eso, también sabéis qué luces os han faltado, qué luces han fallado Claro, y entonces es una forma bastante guay de trabajar. sí. Bueno, y con respecto a lo que decías antes, Eva, de no enamorarte mucho con tu proyecto, esto también a mí me pasaba mucho y lo que yo hacía realmente para a lo mejor ver mi proyecto con otros ojos era o primero mandárselo a otra persona para que te dé feedback Ujú. o a lo mejor salirte un poco del proyecto, dejarlo un poco al lado y a lo Sí, mejor verlo dentro de una semana o dentro de un par de días porque si estás trabajando únicamente en eso, por mucho que esté mal o tú ya tienes como, este es mi niño y está perfecto, por así decirlo, ¿sabes? sí, Mucho feedback en este mundillo pide mucho feedback porque bueno, la gente es súper amable y siempre te lo va a dar. Si se lo pides bien, yo creo que la gente te va a dar buen feedback de tu sí, trabajo y te lo tienes que tomar siempre constructivamente sí, y a pero mejorar. sí, pero también te pueden dar un feedback destructivo y Ya, también bueno, se sí, tiene sí. que reaccionar. Pero sí, o sea, sabes saber a quién pedirle feedback. También es una cosa que Claro, aconsejo. Saber sí. a quién pedirle feedback porque a lo mejor le pides a un amigo y a lo mejor tu amigo hace eso, le Te haces gusta así, solo das. hacer, no, o les gusta solo hacer efectos y a lo mejor no te sabe decir el De que. lighting, sí. A lo mejor sí que te dice, eso no me acaba de convencer mucho, lo veo Claro. falso y dices, vale, vale, pues lo Lo miro cambio. de, sí, 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 pero qué guay. Vale, siguiente pregunta de Álvaro López. Nos dice cómo es el proceso y cómo iluminas tú los volúmenes. los Tipo volúmenes. humo y fuego, cosas así. Bueno, fuego supongo que no tendrás que iluminarlo, pero humo, todo eso. Vale, precisamente uno de los shots o sea, hubo un shot en Spirit Vale, que precisamente tenía un humo vale. y lo iluminé pues con las luces que te venía el rig de luces. Y ese shot se estuvo renderizando en la granja hasta que terminé. ¿En Y serio? sí, lo mandé a los ordenadores más tochamente y tardaba 40 minutos o 50 el frame. Hostia, joder. ¿Y no te dijeron nada? No, no. Porque No, claro, porque de supongo que era lo un... normal. Claro, un frame de la película de Spirit, ¿cuánto más o menos podía tardar en renderizarse? Uno De- normal, por así decirlo. depende mucho del shot. Por eso. Habían shots que a lo mejor el background me tardaba 15 minutos. Wow. Y eso es poco. Eso es muy Ya, ya, poco. ya. Y habían otros shots que a lo mejor o sea, los que eran los de la conversación de plano contra plano, como eran en un tren, que el tren se movía, entonces tenías que renderizar todos los fotogramas del tren, pues a lo mejor te tardaba una hora y algo así por frame. Es que Joder. depende mucho del shot. De hecho, Claro. sí, uno de los shots o sea, uno de los shots que era de esa misma secuencia, que eran 430 frames o así, Wow. un montón, Ya un ves. montón.
se estuvo una semana en la granja. ¡Guau! Una semana, qué locura. Sí, no, pero también porque se acumula, a veces se acumulan Sí, muchos me renders imagino. y entonces la granja está que no me deis más, por favor. Vale, ¿y cómo hacéis el tema de la granja? En el sentido de, aunque sepáis, aunque no hayáis visto todo lo que es la secuencia, ¿mandáis todo a renderizar o mandáis con settings más bajas para Mm, primero verlo todo? Y una vez lo sí, tenéis ya todo correcto, decís, vale, ya con todas las settings para añadirla sí, ya a compo. esa es una buena pregunta. Depende de la producción también. Si es Vale. algo barato, en plan que te tarda, sí, o sea, te lo digo así porque Sí, Redshift sí. es barato. Sí, O por ejemplo en el proyecto que estuve en el que era del Toon Shader, era también otro barato. Y entonces lo ideal es lanzarlo todo a saco. Y entonces ya con eso pues ves que funciona y que no funciona. qué guay. Y en el caso de Spirit, pues hacíamos sacar algunos test frames Vale. y entonces, si eran planos que, o sea, bueno, sí, primero explico y después digo lo otro. Sí, Eh, sí. o sea, primero sacas como los test frames y entonces de esos test frames te los aprueban y te dicen full frame range. Y entonces tú lo lanzas todo a saco y entonces ahí es donde ven los errores y te dicen arregla esto, arregla lo otro y tal. Claro, Y cuando se manda todo el full frame range, a lo mejor sí que te dicen devolverlo a renderizar otra vez full frame range todo. Pero normalmente se intenta que se te digan las cosas desde los test frames. claro. Pero Para ahorrar entonces, tiempo. sí, para ahorrar recursos también. Y lo renderizan todo. Y cuando se renderiza todo se manda a composición en ese caso. Entonces, esos renders tenían como unos settings pues que sacaban ruido, básicamente. Claro. Con porque claro, es que no le vas a mandar algo limpio cuando no está hecha aún la composición. Y entonces, cuando ya se estaba aprobada la composición, pues se enviaba el production quality, que era básicamente pues con los empleados ya a tope. Adobe, ¿no? ¿Con A tope. cuántos en Maya, con Arnold? ¿Cuántos samples podéis tener, yo que sé, en cámara o en Diffuse? ¿Cuántos, por curiosidad? Cuando ya lo mandas a full. Pues tampoco te sorprenderías porque tampoco los chetábamos tanto. Pero Ah, bueno, esto que... No, a ver. No, a ver, básicamente o sea, a Arnold tú le puedes poner, por ejemplo, 6 4, 6 2 2 4 0 que es sí, básicamente a la cámara 6 al diffuse 2 especular 2 sí, el subsurface a 4. El subsurface sí que genera bastante ruido y lo ideal es ponerlo a 4 si lo pones a 6, por ejemplo. Y lo ideal es poner el adaptative sampling, porque el adaptative sampling te hace un resampleado de todo lo de los samples que has puesto y va más rápido si, por ejemplo, lo pones a 12 de cámara y lo demás a 2. claro, Y entonces el adaptative sampling pues va lento, pero va más rápido que si subes la cámara, porque es que contra más subes la cámara, más te tardan los renders. claro, Y es algo que lo he totalmente. podido comprobar por mí misma y trabajando. Sí, Pero sí, sí, totalmente. y, pero ya te digo, o sea, hay proyectos personales en los que he puesto la cámara a 4 que a lo mejor salía un poquito de ruido en la piel, pero he dicho, bueno, lo pongo un poquito de noiser en compo y no se nota. Y no se nota, no se nota. Sí, 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 eso es, eso, trucos, como siempre en esto, trucos. Y bueno, si es un sí, proyecto así personal que lo estás renderizando desde tu ordenador, a ver, por ponerle que tenga un poquito menos de ruido, que eso a lo mejor tarda 5 o 10 minutos más y a lo mejor sí, no te merece la pena, ¿sabes? no. De hecho, en producción lo que se acostumbra a tener es un denoiser. Y Sí, entonces se le aplica el denoiser si ves que el production quality te ha sacado ruido, básicamente. claro, sí, sí. Vale, Y y última pregunta, nos la hace Aleix Plachería. ¿Por qué haces lo que haces y qué es lo que te gusta bueno, de tu trabajo? a ver, eso es muy profundo. Bueno, generalmente, sí, sí. Sí, o sea, a mí siempre me ha gustado, pues eso, el hecho, o sea, ya desde pequeña yo quería ser artista, me daba igual de lo que fuera,
Y entonces el tema es que siempre me ha gustado mucho pintar y también me ha gustado mucho el tema de las nuevas tecnologías. Y entonces fue conocer la carrera de animación y efectos visuales y decir, oh Dios mío, es lo Aquí mío. me meto, ¿no? Aquí me meto de cabeza. Sí, Y totalmente. entonces fue como, qué guay, ¿sabes? He podido juntar las dos cosas que más me gustan. Y entonces el hecho de poder transmitir pues una idea, pues eso siempre me ha gustado mucho. Y entonces en el caso del lighting pues transmites emociones y es algo que lo encuentro bastante guay. Claro. Y la otra pregunta era, Que por qué haces lo que haces, bueno, más o menos lo mismo, por qué haces lo que haces y qué es lo que te gusta de tu trabajo. vale, sí. Y lo que me gusta más de mi trabajo pues en realidad es en el trabajo del día a día y también en los proyectos personales que hago con otros artistas es trabajar en equipo. Es lo que quizás es lo que más me gusta porque no sé, al final estás trabajando con personas y es importante, pues, bueno, para mí es importante. También el tema de socializar siempre me ha gustado mucho. Claro, Y el hecho de también tener, o sea, trabajar con gente con los mismos intereses o parecidos, pues eso también mola. sí, Y totalmente. entonces yo lo que siempre acabo recordando más es la gente, porque Sí, es algo porque iluminar lo puedo hacer en mi casa, pero el trabajar en equipo no se hace cada día. ya, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí. Pues bueno, Eva, me ha encantado esta entrevista porque tenía muchas ganas de hablar con un artista de lighting que me explicara los entresijos de vuestro workflow y de vuestro mundillo, por así decirlo. Y bueno, a vosotros deciros que tenéis el podcast en YouTube, lo tenéis en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Así que si os gusta, pasaros por ahí, suscribiros y dejar un like o un comentario. Y bueno, Eva, como siempre hago con los invitados, dejo que ellos se despidan. Así que para mí Vale, me ha encantado y espero verte más adelante. gracias. Muchas gracias por este podcast. La verdad es que me ha gustado mucho venir aquí y espero que haya podido resolver dudas a alguien que, pues, que tenga intereses o inquietudes por el lighting. Sí. Y bueno, a ver cuándo repetimos. Sí, sí, repetiremos cuando se pase un poco de tiempo, Sí, hayamos cuando, trabajado cuando en me... proyectazos y podamos Sí, explicar cómo iluminaste el halcón milenario de sí. Star Wars. O en Toy Story 5 Claro, sí, sí, totalmente. o 8, no sé cuál. Ya, yo tampoco sé por cuál van ya. Sí. Pues bueno, Eva, Vale. muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao. Venga, chao.